La conservación y recuperación del patrimonio histórico hidráulico calamochino es una de las líneas de actuación que se ha marcado el equipo de gobierno en los últimos años, y centrándonos en el que tenemos más recién estrenado, es el Martinete de Cobre. Para ahondar en este tema y en esa jornada de puertas abiertas en la que pudieron disfrutar los vecinos y las vecinas de Calamocha de todo esa recuperación y la conservación de esta pieza histórica, hoy nos acompañan en el plató de Calamocha Noticias Sonia Palacio, que es la concejala de Patrimonio, además de teniente alcalde del Ayuntamiento, y también Emilio Benedicto, técnico del consistorio, además de historiador. Sonia, Emilio, buenas tardes y bienvenidos. Hola, buenas tardes, Adrián. Bueno, mencionábamos pieza importante, se está trabajando en esa recuperación del patrimonio hidráulico. ¿Qué supone para el Ayuntamiento contar ya, pues podemos decir que del triplete con dos partes? En este caso nos centramos en el Martinete de Cobre, Sonia. Bueno, pues a ver, como sabéis, el proyecto es un proyecto ambicioso. Aquí tenemos al artífice del proyecto, conjuntamente con el Centro de Estudios del Giloca, de crear en Calamocha un parque etnológico y recuperar el patrimonio industrial hidráulico que tenemos tan importante. Se ha recuperado ya el lavadero de Lanas y hemos terminado la recuperación. Ya hemos hecho la jornada de puertas abiertas del Martinete de Cobre. Ahora estamos trabajando ya en el molino harinero, que era la otra pata que nos quedaba. Y la recuperación de la ribera del río, que sabéis que aún nos queda un poquito de terminar la parte izquierda, pero esperemos que este próximo año podamos seguir trabajando en eso. ¿Qué supone el poder contar ya con esta pieza del patrimonio? Mencionabas que pues el proyecto son tres vertientes, tenemos ya dos, pero con esta segunda que se ha conseguido y que ya los vecinos, nosotros es verdad que tuvimos la oportunidad de hacerlo mucho antes, que ya han podido disfrutar. ¿Qué supone para el municipio de Calamocha? Hombre, pues es importantísimo, ¿no? Primero porque un municipio tiene que poner en valor su patrimonio, porque es la identidad de los vecinos, ¿no? De nuestro pueblo. Es la identidad cultural, hay que cuidarla, hay que ponerla en valor, hay que promocionarla, y pues un impulso yo creo que turístico también, ¿no? Porque antes venías a Calamocha y pues tenías un patrimonio ahí muy abandonado que no se podía visitar, y hoy, gracias a Dios, pues podemos visitarlo y disfrutar de él, nosotros y los que nos visitan. ¿Cuánto tiempo se ha estado trabajando in situ, vamos a decir, trabajo de campo, para poder ver, tal y como brilla hoy el Martinete? Bueno, pues el Martinete de Cobre, la compra se realizó desde la Fundación San Roque en el 2020, que hay que agradecer al vecino que lo vendió, Luis López, que además lo vendió a muy buen precio. Se empezó con la compra, luego se hicieron las catas arqueológicas, la consolidación de los muros, posteriormente la musealización del cárcavo y los ingenios hidráulicos, y todo lo que es la limpieza del entorno exterior y el vallado. Y esta pregunta también la puede contestar Emilio, puede ir un poco más abierta a ambos. ¿Cuánto tiempo desde que se empezó ya a plasmar en el proyecto, en esos informes, ha transcurrido hasta que obviamente se ha convertido en realidad? Porque Sonia mencionaba ese año 2020, pero intuyo y deduzco que llevamos mucho tiempo trabajando en ese aspecto, como decía Sonia, también desde el Centro de Estudios del Giloca. Esta idea yo creo que surgió a raíz de la Expo de Zaragoza del agua en el año 2007, con unas subvenciones que daba el Gobierno de Aragón un poco para justificarse que invertía mucho dinero en Zaragoza capital. Entonces quería repartir algo por el resto de Aragón para restauración y revalorización de ingenios hidráulicos. Entonces fue el momento en que en Calamocha abrimos el sendero por el lado derecho del río y se hizo la primera intervención en el lavadero de Lanas, en el año 2007. Pero claro, desde el año 2007 hasta que empezasteis vosotros con la compra de Martinete, prácticamente se había quedado un poco abandonada esa idea. La idea, como ha comentado Sonia, es el puente romano está considerado bien de interés cultural a nivel nacional, entonces tiene una zona de protección alrededor que lo incluye también dentro de ese bien de interés cultural. Y parte de esa zona es precisamente el lavadero, el molino y el Martinete de Cobre. Entonces era aprovechar esa figura que ya existe e intentar recuperarla entera, no solamente el puente romano, sino también todo el entorno protegido, para hacer algo potente que se pudiera vender en el exterior como algún atractivo para visitar nuestra localidad.
Estaríamos hablando de que se convierta en un motor no solo económico, sino también turístico para la Villa Calamochina, Sonia. Claro, así es, eso se pretende, ¿no? Esperemos terminar pronto el parque etnológico, pues cuando esté terminada el tema del molino harinero y la recuperación de la ribera del río, y poder venderlo turísticamente, que es lo que se persigue con la rehabilitación de este patrimonio. Por el momento contamos ya con 2 piezas, el lavadero de Lanas, que también pues se puede ir visitando, en este caso el Martinete. ¿Cuál es el futuro más inmediato para poder acercarse a aquellos vecinos que no hayan podido estar en esas jornadas abiertas, o incluso los visitantes y turistas que también llegan a la localidad? Pues como te digo, estamos trabajando ya con la anterior convocatoria del FITE para fundaciones en el molino harinero, y este año ya queremos empezar a preparar cómo gestionar todo este conjunto de patrimonio hidráulico y hacer visitas guiadas y demás, y hay que buscar una forma de gestión. En eso nos vamos a empeñar este año. Porque se ha pensado y se ha planteado como unas jornadas de puertas abiertas y a lo mejor no se ha inaugurado de forma oficial. Quizás tampoco se tiene ese calendario para conocer y saber cuándo se podrá visitar, y por eso ha derivado en unas jornadas, ¿o ha sido por otra? No, a ver, el tema de jornada de puertas abiertas, pues mira, la cuestión es que cuando hablamos de inaugurar el Martinete de Cobre, pues justamente a los muy pocos días avisaron a nuestro alcalde, a Manolo, de que le tenían que intervenir quirúrgicamente, y no nos parecía bien, porque además él le ha puesto, junto con la Fundación y el Centro de Estudios, mucho cariño a este proyecto, mucha ilusión, y no apetece, ¿no?, inaugurarlo faltando él. Entonces, bueno, tiempo tendremos de inaugurarlo, se inaugurará en otro momento y ya está. Como ya estaba todo previsto, pues hace una jornada de puertas abiertas para que quien desee lo visite, y inauguraremos en otra ocasión. Estamos hablando... Perdona, yo aquí con esto que comentaba Sonia de la gestión, lo importante de los parques etnológicos no es en sí la recuperación del patrimonio, porque es un monumento más que se puede visitar o no se puede visitar. El tema es dotarles alrededor de estos elementos arquitectónicos, dotarles de una serie de actividades que puedan atraer a la gente. Entonces eso es fundamental. O sea, un parque etnológico es que la gente reviva los elementos que visita. Entonces, claro, tenemos lavaderos de lana que no hay en ningún sitio en España, hay uno en Extremadura que es visitable, además muy chulo. Martinetes de Cobre hay uno en Segovia, no hay otro en España que se pueda visitar. Entonces el tema es ver cómo les podemos dotar de una actividad complementaria que nos sirva para atraer a la gente, que al mismo tiempo venga a ver esa actividad y que venga a ver el elemento arquitectónico en sí. Y que de esa forma marque la diferencia, ¿no?, con respecto al único que existe que mencionabas, tanto en el caso del lavadero de Lanas como de Martinete de Cobre. Claro. Hablando del Martinete de Cobre, estamos destacando obviamente esta pieza, pero a la hora de las labores de pues también limpieza, desescombro y también algo de excavación, aparecieron y brillaron otros restos que también marcaron un momento histórico para lo que fue la Villa Calamochina. Emilio, cuéntanos exactamente qué otros restos albergaba esta zona del Martinete. A nivel histórico, el Martinete sabíamos lo que era. Teníamos la fecha de construcción, que es el siglo XVII, entonces pensábamos que todo lo que iba a salir estaba vinculado pues desde la fecha de construcción hasta la actualidad. Lo que pasa que en el primer tercio del siglo XX el Martinete de Cobre se abandona completamente, entonces se lo queda una fábrica de jabón. Entonces lo que hacen es, los jaboneros allanan todo el suelo para adecuarlo a sus nuevas actividades y enrunan todo lo que era el antiguo Martinete. Los restos del antiguo Martinete, pensar que toda la madera, que eran todas las máquinas eran de madera, la madera con el tiempo desaparece. Entonces quedan esos restos que marcan el tamaño de las máquinas, dónde estaban, cómo eran. Bueno, los restos que nos han permitido reconstruirlas fielmente tal como estaban en el siglo XVII. Y de cara a esa fábrica de jabones, que además estuvo varias décadas, si no recuerdo mal, y en torno a los años 50 cambiaron de ubicación, ¿habíais escuchado ya esa tradición oral, esa existencia por parte de los más mayores? ¿Teníais esperanzas de encontrar algún resquicio
de aquella fábrica o fue todo una sorpresa? La fábrica salió entera la de jabón, salió el suelo de la fábrica. Entonces había restos de las tinas donde se cocía el jabón, había restos de los moldes donde se cortaba el jabón, todo eso apareció. Lo que pasa es que todo eso se eliminó precisamente porque lo que nosotros buscábamos eran los restos del martinete, que es el edificio en sí, era todo el martinete. Entonces la fábrica, pues bueno, la hemos mantenido en un trozo del solar, en un trozo que no afectaba al martinete, entonces se puede visitar, pues esos unos restos de tinas que quedan. Y el resto pues fue levantado en el momento de la excavación arqueológica. Además, sí, las familias de Calamucha, y aún están por aquí. Sí que la fábrica de jabón, como tú dices, los mayores hablan de ella porque allí se produjo un accidente en los años 40, por ahí, de que un niño murió al caerse en una de las tinas de jabón. Entonces sí que había cierta leyenda y los abuelos sí que lo comentaban. A mí me la comentan en mi casa. O sea, era historia popular que además se transmitía de generación en generación. Y hablando un poco también de las fases en las que se ha intervenido, un poco cuáles han sido esas etapas de las adecuaciones, porque desde luego por esa falta de conservación, la zona del Martinete, así como la zona de la Noria, pues no estaban en perfectas condiciones. ¿Por qué fases se ha pasado hasta lo que tenemos hoy en día? Bueno, pues lo que he dicho yo antes, creo que os lo he comentado, ¿no? Pues lo primero que se hace es la compra, luego el estudio arqueológico, las diferentes catas arqueológicas, que en la primera cata es donde aparece la fábrica de jabón, que además la nieta del dueño de la fábrica de jabón es una muy buena amiga mía, y sí que les hizo mucha ilusión porque les enseñamos el cuño que había aparecido del jabón y demás. Luego se hace la consolidación de los muros, se hace este año la musealización de lo que es el cárcavo y el ingenio hidráulico, y toda la limpieza y la recuperación del entorno de fuera y el vallado. Se hace con la empresa, que se me ha olvidado mencionar, Lure Arqueología, que además le han hecho un trabajo maravilloso, y el cubrimiento de la zona exterior. ¿Cuál ha sido la inversión necesaria para adecentar toda esta? Pues en total, con la compra incluida, han sido 280.000 euros, que han venido todos del FITE, las diferentes convocatorias desde el 2020 hasta ahora, y pues creo que, si no me equivoco, en torno a los 280.000, ¿verdad, Emilio? Sí. Además, en todas esas excavaciones y recuperación de restos, ha habido algunas que sí que se conservan, como podía ser el suelo original. Nos comentaba la arqueóloga justo las últimas jornadas de trabajo, y ha habido otros restos más pequeños que se han llevado a Teruel. Emilio, como conocedor, historiador, bueno, pues es el sitio, es el emplazamiento donde se derivan todos este tipo de restos, pero que son más pequeños, ¿no? Que no suponen una gran conservación. La ley de patrimonio dice que para hacer una excavación arqueológica hay que pedir permiso al Gobierno de Aragón, y el Gobierno de Aragón siempre te impone que todos los restos que se encuentren hay que depositarlos en el Museo Provincial de Teruel. Simplemente porque todo lo que se encuentra en cualquier excavación arqueológica pertenece al Estado y pertenece a la Administración, a todos nosotros. Entonces te obligan a hacerlo. Los restos encontrados no tienen tanto valor, son restos muy pequeños, pues trozos de cobre, algunos elementos de cobre que se han perdido, algunos trozos de asa, algunos hierros, cerámica. La cerámica que ha salido, pues eso, el martinete es del siglo XVII, pues toda la cerámica que ha salido es posterior, no es antigua. Y yo no se han quitado el cuño del jabón, creo que el resto de materiales están ahí. Si hace falta hacer alguna investigación, los tenemos a nuestra disposición, el Museo de Teruel enseguida te los deja. Pero yo creo que tampoco nos afecta la musealización. La musealización, lo importante era recuperar cómo funcionaban esas máquinas, porque son máquinas preindustriales, entonces era un valor que se podía mostrar. Y para eso, lo que te comentaba antes, lo importante era averiguar las huellas que habían dejado esas máquinas, saber dónde se enganchaban, saber qué abrazaderas llevaban, qué extensión tenían, y todo eso lo hemos conseguido sacar a través de la excavación arqueológica, claro está. Ha costado mucho tiempo investigar todas esas muescas que eran necesarias para conocer el lugar exacto donde estaba el soplador, el lugar exacto donde estaba o donde se sujetaba la noria, cómo estaba toda esa zona, porque, bueno, pues en tu caso, Emilio, que llevas detrás de esta pieza del patrimonio calamuchino mucho tiempo, eres conocedor de cómo estaba y cómo está ahora. Sí. Las huellas han sido muy fáciles de localizar porque es que han salido clarísimas.
todas estas máquinas iban engastadas al suelo mediante unos yugos de madera que las sujetaban. Entonces han salido, es una madera que es de Sabina, porque precisamente toda la máquina la construyeron de Sabina en su momento original, entonces se ha conservado parte de esa madera. Entonces, incluso ahora en la restauración le hemos dejado, les hemos hecho unas jaulas de hierro para dejarlas debajo, para poderlas enseñar si viene alguien. Entonces, sabemos exactamente dónde iban los yugos que enganchaban a las máquinas, y se encontró también un yunque, que es donde golpeaba el martillo. Entonces, que está claro. Y aparte, los martillos, se han conservado 3 martillos en Calamocha que están en las casas de alrededor, en plan motivos decorativos. Entonces, sabiendo los elementos principales, cómo eran y dónde estaban, la reconstrucción ha sido relativamente sencilla mediante pues programas de reconstrucción 3D y bueno, infografías. Todo a través de ordenador digital y ver un poco cómo podía ser. Son los tiempos. ¿Cómo ha sido la etapa de musealización que se ha planteado tanto por parte del Ayuntamiento como la parte técnica, pues para poder dotar con los instrumentos que recrean un poco pues el antiguo martinete de cobre? La musealización, el objetivo era que pudiera ser visitable todos los elementos. Si os acordáis, el Cárcavo, que es uno de los sitios donde los niños de este pueblo nos hemos metido todos a jugar, pues claro, había ahí un pozo que había que entrar, había que pasar por unas aristas de piedra muy complicadas. Entonces lo que hemos hecho con la musealización es hacer una pasarela que permite entrar hasta el final del Cárcavo, que es donde están precisamente las máquinas hidráulicas. La trompa de soplado se conservaba entera, entonces no ha habido problemas, queda perfecta. Hemos reconstruido lo que son los cañones de agua con madera. Uno se ha dejado el original porque estaba allí, se mantenía, y el otro se ha reconstruido para que veamos un poco cómo funcionaban. Y después la noria detrás, estaban todos los enganches de la noria, y lo que hemos hecho es construir una noria e instalarla en el mismo sitio donde estaba antiguamente. Pues de los pasos y de las fases que sé que estáis trabajando en ello, igual que ocurrió con el lavadero de Lanas, es intentar recrear lo máximo posible pues cuál era ese uso hidráulico y por lo tanto que acceda y pase el agua por allí, por las instalaciones. ¿Cómo se encuentra el proyecto en ese aspecto, Sonia? Ahí Emilio. estamos en algo más complejo, porque ahí complejo, entra sí. La Confederación Hidrográfica del Ebro también, y bueno, estamos pidiendo permisos y demás, también hablando con la comunidad de regantes que también tienen parte ahí. Bueno, pues seguimos trabajando en eso, Emilio sobre todo, que es el que lleva más el proyecto, y esperemos que en algún momento podamos recrear cómo era todo el paso del agua y demás, que es de lo más bonito, ¿no?, del proyecto. Sí, yo creo que lo conseguiremos porque la entrada de agua, los derechos de la concesión estaban vinculados al molino harinero, entonces a ver si llegamos al acuerdo con el molino, entonces también yo creo que entrarán en los temas del agua. El problema que nos han comentado los arquitectos es que si entra el agua hay que mantenerlo continuamente todos los años. Y claro, el mantenimiento es uno de los problemas que estos ayuntamientos, que no somos muy grandes, pues tenemos. Entonces los arquitectos sí que nos dijeron que bueno, que el agua tiene que entrar, el agua tiene que discurrir más o menos por los cauces que discurría antiguamente, pero si entran en funcionamiento las máquinas, nos exige que todos los años haya que cambiar piezas. Entonces nos lo tenemos que pensar. Entonces a lo mejor entra el agua, pero no mueve las máquinas por no deteriorarlas. No lo sé, es un proyecto que hay que mirarlo a medio plazo. Por no buscar esa inversión de mantenimiento anual, es que supondrá pues, para las norias de las 2 piezas, en este caso, lavadero, claro, y... Es que pensar que antiguamente pues todos los años había gente trabajando allí y se encargaban del mantenimiento. Se rompía una pieza, la sustituían. Entonces, antes no había tantos problemas como hay ahora, porque ahora hasta para limpiar una acequia nos encontramos con auténticos problemas en este pueblo. Entonces, hay que pensárselo. Además de que pueda servir de ese motor económico, también un nuevo atractivo de cara al turismo que llegue a la villa y que se tenga que complementar, como indicaba Emilio, con diferentes actividades, programas en torno pues a ese espacio que supone el puente romano con el río Jiloca y las piezas patrimoniales. ¿Cuál es el valor que ha tenido tanto el martinete como el entorno, y sobre todo el valor que se quiere transmitir a la población para que también sea consciente de lo que tiene en este caso Calamocha? Bueno, pues a ver, lo primero que era el patrimonio industrial de Calamocha, quiero decir, Calamocha en aquellos momentos, en el siglo XVII, su mayor potencia era la industria hidráulica. Entonces, eso, como te he dicho antes, la señal de identidad de un pueblo no se puede perder. Hay que ponerla en valor, hay que recuperarla y hay que mantenerla.
Entonces, luego utilizarla ahora turísticamente, pues bueno, nos va a venir muy bien a todos, ¿vale? Pero entendemos que ahí hay que agradecer también, es verdad, a la Fundación, a sus patronos, que para eso son muy, muy cuidadosos y cuidan esos detalles de que el patrimonio lo hay que conservar, lo hay que mantener y como os decía antes, esto es un trabajo de todos, ¿no? En el que estamos implicados muchas personas, el Centro de Estudios, Emilio como historiador y técnico municipal, la Fundación San Roque con sus patronos, los trabajadores del ayuntamiento, que son los que llevan a cabo todo el tema de tramitación, pues son proyectos que por su importe pues hay que licitar, hay que luego justificar las subvenciones y demás, y bueno, y la parte nuestra, que es en este caso la del alcalde y la mía, que es la de velar porque todo vaya bien, él como alcalde y yo como concejal de patrimonio. Entonces, pues lo que te comento, era un patrimonio importantísimo en esos momentos para Calamocha. Es que en Calamocha se vivía, era una gran potencia en industria hidráulica. Suele ser habitual encontrar a lo largo de España, a lo largo del país, piezas patrimoniales de esta envergadura y también, sobre todo, de cara a esa conservación o recuperación que, bueno, pues con estas inversiones se han podido realizar. ¿O lo más habitual es que hayan desaparecido y se hayan quedado y convertido simplemente en ruinas, Emilio? Es que en las últimas décadas ha habido un cambio en la percepción de estos restos. Pues bueno, hace 30 años solamente se valoraban los palacios, las iglesias y los elementos representativos de esa cultura religiosa civil de este país. En las últimas décadas se ha apostado muy fuerte por el patrimonio industrial, aunque parezca mentira. El patrimonio industrial representa al esfuerzo y al trabajo de todos los que nos han precedido, y es una forma de que todas nuestras generaciones anteriores han podido sobrevivir, luchar y crecer. Entonces sí que se está valorando mucho en muchos sitios, se están recuperando pues antiguas fábricas, se están recuperando ingenios hidráulicos. Lo que pasa es que también se está apostando fuerte por aquellas fábricas de tamaños grandes. Claro, son las que tienen más facilidades para conseguir financiación pública para restaurarse. Y los elementos más pequeñicos pues han quedado un poco desplazados o ignorados. Sí que es verdad que en Calamocha pues bueno, el ayuntamiento apostó muy fuerte por estos elementos y gracias pues eso a las fundaciones FITE a las subvenciones FITE para fundaciones hemos conseguido una financiación que si no es imposible acometer estas obras. Sí que se nota un cambio de mentalidad. Lo que pasa que es lo que te comentaba antes, apostar por un patrimonio que muestra el trabajo y el esfuerzo de nuestros antepasados, implica también hacer actividades culturales vinculadas a esos restos para que se revaloricen todavía más ese trabajo. El Martinete es visitable, además ha quedado yo creo que muy atractivo para gente que desconoce estos elementos. Pero claro, si encima hiciéramos de vez en cuando unas fundiciones de cobre, además del mineral de cobre de Calamocha, o de cualquier otro, si no podemos traer aquí, y pudiéramos enseñar a la gente cómo se fundía cobre, o hacer algunas jornadas de artesanía, o de patrimonio hidráulico. Las trompas de soplado eran habituales en Francia y Cataluña, pero en el resto de España no se conocen. La gente ve una trompa de soplado y dice, ¿y cómo se puede convertir el agua en aire? Pues sí, era una forma de convertirlo en que los antiguos también sabían hacer estas cosas. Claro, porque además los constructores, los mercaderes eran franceses, ¿no? Aquellos que en el siglo XVII... el que construyó el Martinete es francés y los primeros técnicos eran franceses, copian técnicas francesas. Por eso llegan aquí a estas herramientas. Pero claro, hay que enseñar también esas cosas. El patrimonio hidráulico ahora ya no se utiliza. Comentaba Sonia lo del siglo XVII. El agua ha sido fundamental hasta hace 50 años en todo Aragón. En Calamocha, los mayores conocemos el molino harinero, que funcionaba. Hasta el año 70 funcionó el molino harinero. El agua ha sido fundamental porque a falta de electricidad era la única energía que se podía utilizar. Ahora no se utiliza, entonces ahora quizás haya que enseñarla como un patrimonio que puede ser muy atractivo para aquellas, pues bueno, toda esta gente joven que nunca ha conocido estas máquinas. Para que las generaciones nuevas, bueno, pues le den importancia a lo anterior, no vamos a decir antiguo, a lo anterior, y que así vayan avanzando también en el futuro y complementando con esas actividades que seguro que de aquí a unos meses ya empezamos a ver dentro de la programación municipal. Hablando también un poco de recuperar, mencionabais el proyecto, lo compone también el molino harinero, aludía Emilio pues a esos años 70 cuando desapareció. ¿Cómo se encuentra actualmente
todos los pasos que se están dando para esta tercera pieza. Bueno, pues ahora estamos trabajando en el molino harinero, también gracias a una subvención del FITE, que hay que agradecer al Gobierno de Aragón, que estos últimos años es verdad que ha apostado y nos ha ayudado al Ayuntamiento y a la Fundación a poder recuperar todo este patrimonio. Esperemos que, yo creo que sí, estoy segura de que seguirán apostando, porque tendrá que haber siguientes intervenciones. Y ahora en este momento estamos con una subvención de la última convocatoria del FITE de Fundaciones, que nos han concedido 148.000, casi 149.000 euros. Pues está preparando la compra, que hace una parte, o sea, parte de la compra la lleva la Fundación y otra parte de compra con permutas y ya veremos cómo más, el Ayuntamiento de Calamocha, y todo lo que es el tema de desescombro. A partir de ahí luego ya veremos cómo se va interviniendo en las siguientes fases, si es que nos siguen ayudando a apostar por la recuperación de este patrimonio. ¿Cuál es la idea para este emplazamiento? Porque además, bueno, pues el molino harinero igual es el que peor parte se ha llevado, porque parece ser que estaba mucho más erosionado y en peor situación a priori que tenían a lo mejor el lavadero o el martinete. La idea que lleva la Fundación y el Ayuntamiento es convertir el molino, pues eso, dentro del parque etnológico, en un parque también natural. Es un parque público más, donde haya elementos etnológicos que se recuperen y que se puedan visitar, que se puedan mostrar. Habrá que ver también qué elementos son los que se han conservado, porque hasta que no se desescombre no sabemos qué es lo que se ha conservado allí. Y después el resto, pues convertirlo en una zona verde donde los vecinos pues puedan estar también tranquilamente. Bueno, pues entonces estaremos pendientes de cómo va evolucionando todo ese proyecto del molino harinero, si finalmente se puede llegar a convertir en realidad las tres patas en torno al puente romano y al río Jiloca. Y con esto nos quedamos. Emilio Benedicto, Sonia Palacio, gracias a ambos por estar con nosotros esta semana en Calamocha Noticias. Pues gracias a vosotros. Gracias. Gracias.